Bueno, yo voy a tocar también un tema relacionado con una migración particular de haitianos a la República Dominicana. Esta migración yo la he estudiado a partir de pues, lo que yo vengo, a lo que me vengo dedicando desde hace ya mucho tiempo. Creo que para poderlo ubicar, porque yo estudio la migración pero de manera muy colateral. En realidad lo que yo estudio es la conformación del Estado-Nación en América Latina. Yo empecé dando clases de historia de América Latina y de esa historia a mí me interesó resaltar como antropólogo aquellos elementos que lo étnico, cómo interviene lo étnico para la conformación del Estado-Nación y cómo se conforma ese Estado-Nación. A eso me he dedicado y eso es prácticamente lo que hago. Y en donde más investigación he hecho al respecto es en el Caribe. Yo empecé a dar la clase de etnicidad en América Latina en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ya por 1987. Y a partir de ahí, en la actualidad, la dividí en dos, esas etnicidades en la conformación del Estado-Nación. Y entonces tengo la materia de indígenas, Estado y Nación, cómo se conforma la nación desde la perspectiva de la participación de los indígenas en ese proceso en América Latina. Y también Afroamérica, que me interesó también ver ese proceso desde el punto de vista de este contingente humano que llega de manera forzada con carácter de esclavizados y que también participan en la conformación de estos Estados-nación. Entonces, creo que ahí se ubicaría un poco. El trabajo que traigo ahora tiene que ver con la dificultad de conformar lo que es la justificación de la nacionalidad dominicana. Y en eso tiene que ver la componente afro. No sé si se entiende más o menos por dónde va la cuestión, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con identidades culturales, étnicas y raciales también, que también ha tenido su intervención en América Latina. Específicamente en el Caribe, donde yo he trabajado, pues ese es un elemento central, diría yo, en la conformación de las identidades nacionales. Bueno, entonces, el título Haitianos y Colorindo en la República Dominicana, que es una forma de ver esto que, el título completo es Haitianos y el Plan de Regulación de Extranjeros en la República Dominicana, antecedentes históricos y actualidad de una relación conflictiva. Este conflicto a mí me llama la atención porque en los últimos años se ha estado dando a nivel mundial toda una oleada de racismos y hay una diversidad de estos racismos. No podemos hablar de un racismo, sino de distintos racismos, por así decirlo, y que tienen causalidades también diferentes. Pero pareciera ser que hay una oleada muy actual que ha generado toda una serie de conflictos en donde las racializaciones están presentes. Bueno, que podemos decir con la política de Trump para América Latina, ¿no? En donde está involucrado este aspecto. Pero en Europa también hay situaciones semejantes, etc. Entonces, esto que podría ser algo anecdótico, ¿no? Lo que pasó en la Dominicana, etcétera, pero yo lo inscribo en una situación en donde a nivel mundial está esta exigencia de ver estos racismos y analizarlos y estudiarlos, sobre todo a partir de la declaración de la ONU y la UNESCO en relación a los afrodescendientes en América Latina. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, se declaró este decenio que va de 2015 a 2024. Dentro de este contexto es donde yo incluiría mi estudio. Entonces, para no dispersarme, porque tiendo a hacerlo, voy a leer una parte del texto, no lo voy a leer todo, pero voy a leer una primera parte y luego después ya lo haré explicando, apoyándome en el PowerPoint. Bueno,
Los hechos a los cuales nos referimos en esta ponencia están enmarcados por el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, declarado por la UNESCO a través del acuerdo al que llega la Asamblea General de la ONU. De ahí la importancia que ha cobrado últimamente hacer estudios sobre recientes actos de racismo como afrodescendientes en América Latina. He aquí la necesidad de analizar, a partir de las relaciones etnoculturales y etnorraciales, la deportación de haitianos en la República Dominicana desde la perspectiva histórica de la conformación durante largo tiempo de una conflictividad dentro del territorio de una isla dividida en dos por complejos procesos históricos. Como todos seguramente saben, la deportación por parte del gobierno de la República Dominicana de inmigrantes haitianos indocumentados por el controvertido Plan de Regulación de Extranjeros que se puso en marcha recientemente generó un escándalo mundial y un debate acerca de lo injusto y lesivo que resultó ser esta medida para el pueblo haitiano. Si se considera que cerca del 87% de los inmigrantes en República Dominicana son haitianos, entenderemos por qué son ellos los más afectados por este plan que fue concebido hace ya varios años y que alcanzó puntos extremos en que el gobierno llegó a plantear la deportación de más de 200,000 indocumentados del vecino país. El gobierno dominicano había sostenido que no se iban a afectar los derechos humanos de los deportados, pero los hechos parecieron contradecir flagrantemente este dicho. Desde luego, no se trata de desconocer el derecho que le asiste a la República Dominicana de ejercer su soberanía para la implementación de sus políticas migratorias, sino de evitar que este país caribeño aplique medidas que en la práctica se conviertan en actos racistas, contrarios a las actitudes solidarias asumidas por los dominicanos, por solo citar un ejemplo, desde el último sismo que dejó un sinnúmero de fallecimientos y devastó la endeble infraestructura habitacional haitiana. Estas políticas migratorias han sido enérgicamente criticadas por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos a diversos niveles y alcances. Por principio de cuentas, habría que recordar que se trata de una agresión hacia el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres a nivel mundial. La situación generada por las deportaciones se venía arrastrando desde la polémica sentencia declarada por el Tribunal Constitucional desde septiembre de 2013. Sin embargo, esta decisión no tuvo efectos inmediatos, ya que su aplicación se fue aplazando, dadas las dificultades prácticas, económicas, políticas y legales que tuvieron que tomarse en cuenta. Lo más dramático de estas decisiones se vieron durante la segunda fase, que consistió en el operativo de repatriación. Para los haitianos, además del alto costo del trámite, tienen que enfrentar la desesperante tardanza para la entrega de los documentos. De esta manera, para el pasado 1 de agosto de 2017, se había deportado únicamente a 40,000 haitianos, lo que sin embargo es una cantidad enorme para las capacidades del gobierno del país receptor. Las protestas llegaron desde diferentes lados, incluyendo a los gobiernos de los países más ricos del llamado primer mundo, quienes han presentado una actitud que algunos especialistas en estos temas han calificado de actos realizados con una gran hipocresía. Toda vez que destacadamente Estados Unidos, Francia y Canadá se habían comprometido en un fondo de ayuda que no llegó nunca, Haití pidió 15,000 millones de dólares, de los cuales, según se dice, solo llegaron 2,000 millones después de múltiples reclamos por parte de diferentes organismos humanitarios a nivel mundial. Es cierto que la población de la República Dominicana ha tenido una actitud distinta, como lo que decíamos anteriormente, cuando obligó con su movilización a su gobierno para que respaldara las acciones de ayuda durante la crisis más aguda que se vivió tras el sismo, y como lo ha hecho también durante el transcurso de otras devastaciones sufridas por el pueblo haitiano.
Así, las deportaciones se han llevado a cabo mediante una serie de irregularidades y atropellos de los que han sido víctimas incluso ciudadanos nacidos en la Dominicana, aunque de padres haitianos u otros casos que en el momento de ser requeridos por alguna razón no tenían a la mano los documentos necesarios. Por lo tanto, algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido que se aplique el debido proceso y no la deportación. Nosotros pensamos que sea cual sea la posición que se adopte en este debate, el fondo de más peso en este complejo problema no puede ser comprendido en su cabalidad sin tener claros los antecedentes históricos de las relaciones entre estas dos naciones, lo que nos ofrece además para mostrar algunos aspectos que resultan fundamentales para conocer el problema de identidad y de cómo se concibe lo nacional dominicano, pues se trata de dos países culturalmente diferenciados, con una historia caracterizada por el conflicto y en muchas ocasiones por la ausencia de prácticas de convivencia intercultural. Sin embargo, sostenemos que la aparentemente imposible interculturalidad, que en este caso se advierte, se ha generado a raíz de intereses políticos y económicos de los sectores dominantes en ambas naciones, tanto en lo económico como en lo político. Es sobre este difícil trance de encontrar explicaciones de fondo vinculados con el análisis de la interculturalidad que presentamos parte de ese trabajo de investigación que incluye otros casos de racismo y xenofobia en otros países del Caribe y América Latina. Eso es lo que estoy haciendo actualmente, un poco este análisis en el Caribe. Y este caso pues es parte de esa investigación más amplia dedicada a la dominicana. Como la base de la interculturalidad es la existencia de manera simultánea y sucesiva en la historia de sociedades pluriculturales, podría pensarse que en la República Dominicana, por su condición de pueblo nuevo, como diría Darcy Ribeiro, habría condiciones objetivas para que dicha interculturalidad se produjera. Los pueblos nuevos surgieron, según Ribeiro, de la conjunción de culturación y fusión de tres grandes matrices étnico-raciales, africanas, europeas e indígenas. Son pueblos en donde predomina la presencia de la matriz africana debido al sistema de plantación bajo el régimen de esclavitud y, según agrega también, constituyen una specia novae, es decir, entidades étnicas y raciales distintas de sus matrices constitutivas y representan en alguna medida anticipaciones, según él, de lo que probablemente habrían de ser los grupos humanos en un futuro remoto, cada vez más mestizados y aculturados y de este modo uniformados, entre comillas, desde el punto de vista racial y cultural. A todo ello habría que agregar a las tres grandes matrices arriba apuntadas, el hecho de que en el caso que nos ocupa se suman otras matrices como la asiática, la jamaicana y otros productos de migración, y otras producto de migraciones forzadas o no que se han ido integrando a la población dominicana, incluida, por supuesto, la migración haitiana. Sin embargo, a pesar de esta relativa homogeneidad existente en los pueblos nuevos, se podría hablar de las posibilidades de situaciones de interculturalidad entre las variantes culturales que en esta nación existen y que no han podido ser totalmente asimiladas por lo nacional dominicano. Quizá en parte por eso en la sociedad dominicana se han generado conflictos etnoculturales y etnorraciales y aún ahora se siguen dando, por lo que sería deseable conocer aún más a fondo las razones de dichos conflictos a fin de lograr procesos de interculturalidad que ayuden a resolver algunas de las situaciones real o potencialmente conflictivas en el campo etnocultural y etnorracial. Sobre todo si entendemos que la interculturalidad es el instrumento a través del cual se busca encontrar los mecanismos que nos permitan armonizar las relaciones entre sociedades diferenciadas, que es como se ha venido manejando este concepto de interculturalidad, que sin embargo yo lo he aplicado, pero de manera crítica, en el sentido de que este concepto muchas veces se vuelve muy aséptico y es importante para el caso de América Latina, y yo diría que no nada más, considerar que en la interculturalidad se da, que la interculturalidad siempre va a estar
atravesada por relaciones de dominación y de desigualdad, y que esos aspectos a veces no se toman en cuenta. A veces se hace abstracción con este concepto de interculturalidad que se ha generalizado a partir sobre todo de los centros financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pues habría que verlo también de una manera crítica. Entonces, la identidad nacional y la etnicidad afro en la República Dominicana y su relación conflictiva respecto a los haitianos es justamente el punto que quisiera yo tocar. Durante mucho tiempo, la concepción sobre el problema de la identidad nacional se planteó concibiéndola como una entidad homogénea. También se la ha visto como una entidad inmutable, una suma de elementos complejos pero siempre iguales, reconocibles y aceptados mediante un consenso. Entonces, un Estado, una cultura, un Estado, una lengua, un Estado, ¿no? un pasado común, un futuro común, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no ocurrió en América Latina. Los Estados surgen en condiciones de diversidades étnicas, raciales, culturales, de origen, etcétera, de manera que varios pueblos de distintas concepciones están bajo un mismo Estado, porque no es lo mismo Estado que nación. Estado es el conjunto de elementos políticos de soberanía que implica relaciones de poder, y lo nacional tiene que ver más con lo cultural, lo étnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces se confunde. Por ejemplo, cuando se habla de la ONU, Organización de Naciones Unidas, allí hay un gran equívoco, porque ahí no están representadas naciones, están representados estados. Y sin embargo se habla de Organización de Naciones Unidas. Por eso a veces no se entiende que en Bolivia o en Ecuador se haya llegado constitucionalmente a aceptar que son estados multinacionales. Y uno dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo muchas naciones? Pues sí, porque no es lo mismo el estado que la nación. La nación tiene que ver con otras características. Bueno, esa sería una cuestión colateral que diría ahí. Durante mucho tiempo la concepción sobre el problema de la identidad nacional, decía yo, se planteó concibiéndola de esta manera homogénea. Sin embargo, vemos que en el caso de la República Dominicana, como en todo el Caribe, la cultura se ha transformado a través de diversas etapas de su historia y actualmente es producto de múltiples influencias étnicas, raciales, religiosas, lingüísticas, etcétera, cuyas modificaciones no han cesado aún. Es un inmenso crisol en donde se han reunido desde los inicios de la llegada de los europeos, se ha reunido una gran cantidad de poblaciones o de pueblos. Si observamos el desarrollo histórico de la identidad en la isla española, queda claro que desde la época colonial las élites criollas de Santo Domingo tuvieron como criterios diferenciadores fundamentales el color y el origen étnico. La discursividad que construyeron las justificaba como élites dominadoras por ser representantes de la civilización frente a las masas de indígenas, negros, mulatos o mestizos, en esta relación entre civilización y barbarie, digamos. Sus referentes eran de origen europeo. Las jerarquías estaban claramente expresadas por el color de la piel, aunque esto no evitara que hubieran excepciones. Un africano era negro y por lo tanto esclavo, o por lo menos debería serlo, pero los diversos tipos de mestizaje fueron complicando cada vez más las cosas. Por otra parte, estas identidades de carácter étnico y racial no desaparecieron con la abolición de la esclavitud y aún en la actualidad siguen en buena medida vigentes, si bien ya no en forma tan abierta, en casi todo el Caribe. Pero en el caso particular de la República Dominicana, el proceso se complicó aún más debido a la presencia en el occidente de la isla, en un primer momento de la colonia de Saint-Domingue y más tarde con la invasión del territorio hispano por los ejércitos de la República de Haití. Esto generó el desarrollo de un discurso nacional de oposición a Haití. Las relaciones de los franceses con los colonos españoles estuvieron marcadas, por tanto, por el conflicto como el intercambio comercial más o menos pacífico. Como lo asegura Pedro San Miguel en una de sus obras de esta manera, el haitiano se constituyó en enemigo, pero también en el otro, frente al cual se construyó una identidad ficticia para el pueblo dominicano, al cual sus élites les adjudicaron características de pueblo español y blanco, haciendo abstracción de los componentes negros, los menos, y mulatos, los más, de las masas populares que representaban la mayoría de la población del este de la isla. Haití representaba la barbarie y la violencia por el terror que provocaba en los sectores dominantes blancos,
o pretendidamente blancos europeos, la radicalidad de una revolución que aniquiló o expulsó a todo lo blanco del territorio occidental de la isla, se inventó una fórmula como subterfugio para denominar el color de los dominicanos. Como se rechazaba el color negro a una amplia gama de mulataje, se le llamó color indio, lo cual continuó utilizándose en los documentos oficiales de identidad durante mucho tiempo. Esto se acaba de quitar hace unos 3 años. En la cartilla de identidad se decía color y se ponía indio por lo general. No sin dificultades, debido a la incorporación de sectores de negros y mulatos libres, algunos al adquirir pequeñas propiedades o por participar en ciertas áreas del comercio, y al aumento de la complejidad y la heterogeneidad social, las élites en su mayoría mantuvieron estas ideas básicas sobre la identidad dominicana, aunque ya en el siglo XIX encontramos cuando menos una excepción entre las élites intelectuales, sería Pedro Francisco Bonó, quien difiere de las opiniones predominantes en ese siglo. Pero esto era excepcional. La inmensa mayoría predominaba esta visión y esta concepción. Ya en pleno siglo XX, durante el Trujillato, bueno, las identidades se construyen siempre con algún referente, con el otro distinto, ¿no? Entonces, para los dominicanos, pues el otro, el diferente, pues es el haitiano. Ser negro es ser haitiano, hablar francés, practicar el vudú. Esa es la concepción que hay del haitiano, del otro, del diferente. Entonces, nosotros no podemos ser negros, esos son los haitianos. Y entonces se va construyendo todo un imaginario en relación a la propia autopercepción, desde el punto de vista de lo nacional dominicano. Bueno, lo que ocurre en el Trujillato ya ha sido muy estudiado. Regresamos. Allí. Durante el Trujillato se da precisamente esta discusión entre los hispanistas y los indigenistas. El indigenismo y desde el punto de vista de la literatura en el Caribe, va a tener sus primeras expresiones desde el siglo XIX. Y ya hablamos algo de eso, precisamente la exposición de la doctora Begoña Pulido, y yo precisamente hacía esta observación, ¿no?, de cómo se va conformando este proceso de etnicidad y cómo en eso interviene desde luego la literatura, que es una expresión que tiene que ver con esto de las propias concepciones. Bueno, lo que ocurre en el Trujillato ya es una situación conflictiva mucho más fuerte. La migración haitiana en la Dominicana va creciendo más por las necesidades de la zafra en lo que va a ser la economía azucarera, y eso va a generar toda una serie de conflictos, y hasta que se llega a una situación en que las fronteras de la Dominicana se llenan de haitianos, y entonces el Trujillato ya ve un peligro ahí, pero además esto está avivado también por cómo la prensa maneja esta migración y empieza a hablar de los haitianos y la caracterización que se hace de ellos, y eso va a llevar desde luego a una masacre tremenda de haitianos en la frontera, que se va a justificar precisamente diciendo con que nos están invadiendo, ¿no? De nuevo estas explicaciones a lo Trump, ¿no?, que ya están presentes en el Trujillato. Y así se produce lo que se conoce como la poda o masacre del Perejil, porque para saber si alguien era haitiano le decían que pronunciara perejil, y obviamente no lo pronunciaban bien, ¿no? Perejil, y al no pronunciar bien la R, pues obviamente ya lo identificaban como haitiano, y entonces ahí pues lo tomaban preso. Bueno, aquí hablar de los antecedentes históricos, y el proceso es muy largo. La independencia haitiana es muy accidentada, son varios momentos tremendos. Una primera en 1821, que ya se mencionaba la vez pasada, ¿no? La primera independencia, que no dura mucho, se le conoce como la independencia efímera, porque dura un año. En el 22 es invadida por el ejército haitiano y desaparece esta independencia que logra Haití, y
Posteriormente, en 1844, se da otro proceso para independizarse de los haitianos y para 1861 se inicia un proceso de restauración que se va a lograr hasta 1865 y a partir de ahí se vuelve otra vez a independizarse de España. Entonces, ese proceso obviamente generó estos conflictos con lo haitiano, por la invasión a la Dominicana, etc. De 1916 a 22, los marines ocuparon la República Dominicana. Rafael Leónidas Trujillo, un ambicioso soldado que terminaría convirtiéndose en uno de los dictadores más despiadados del hemisferio, surge precisamente a raíz de haber sido lugarteniente de las guardias que formaron los marines en Dominicana. En este contexto histórico se desarrolló el fenómeno de la migración haitiana a la República Dominicana, pues todo lo que tiene que ver con la economía y la migración, que ya no lo voy a tocar, que tiene que ver con todos los aspectos del azúcar que va aumentando el precio y también la necesidad de mano de obra barata. Sí. Y entonces, para terminar, diría que resulta difícil saber si se trata de un haitiano o de un dominicano. Bueno, ese es el trabajo de campo que hice para ver qué es lo que pensaban sobre todo los dominicanos que viven en la frontera sobre los haitianos. Es muy difícil ver entre ellos, han convivido durante mucho tiempo, incluso saber si uno es haitiano o no lo es muy difícil. Por eso digo que más que un problema abajo entre la gente, es un problema de intereses que los mismos sectores políticos de Haití y de la Dominicana han ido generando a partir de intereses pues más económicos o políticos que de tipo cultural. Se trata entonces de profundizar en esta compleja y amplia problemática etnocultural y etnorracial en la parte hispana de la isla desde el punto de vista de la interculturalidad y avanzar en el análisis de la situación actual en el contexto neoliberal y dentro de lo que se ha dado en llamar globalización cultural en nuestros días, contexto generador de este tipo de conflictos y enfrentamientos en el orden étnico, racial y cultural y que se está dando no solamente en la Dominicana, sino en muchas otras partes de América Latina y del mundo, diría yo. Bueno, pues hasta aquí le dejo. Muchas gracias.